Contemos de nuevo una vieja y transcurrida historia para ver que también la conoces. Érase una vez dos reinos que por diversas circunstancias políticas, sociales y económicas resultaron siendo pésimos vecinos. Tan recia era la discordia por sus límites que se rumoraba que tal vez aquella disputa nunca tendría solución, y en el fondo aquellos rumores fueron ciertos. En un lado vivía gente, así como tú o como yo, de nacionalidad colombiana, y en el otro reino vivía gente también como tú o como yo, pero con nacionalidad venezolana. Aunque un día fuimos reinos hermanos, todo cambió. Pero acompáñenme a ver esta mágica historia de una serie de sucesos. Esta historia no siempre ha sido de recia discordia. Como les contaba, un día fuimos repúblicas hermanas y junto con otros países nos llamamos la Gran Colombia. Pero por una serie de diferencias entre ellas, mayor autonomía de cada reino, nos separamos hacia el año 1830, y ahí nació uno de los detonantes para que este conflicto estallara. Debido a que éramos un solo reino, se debían repartir los territorios, y como en todo proceso humano, ninguno quiere perder, todos quieren ganar. Pero bueno, para poder definir los límites terrestres, aéreos y marítimos, se propuso para el año 1831 se adoptara un principio, Utis Possidetis Juris, que databa del año 1810 y que citaba que cada territorio tomaría los límites que en ese año dividían al reino de la Nueva Granada y al reino de Venezuela. Hubo un primer intento de acercamiento entre estos reinos, el cual fue denominado Pombo Michelena. Como plenipotenciarios del reino de Nueva Granada asistió Lino de Pombo y del reino de Venezuela Santos de Michelena, que buscaban definir los límites por medio de forjar una amistad, alianza, comercio y navegación. En este se adjudicaba al vecino reino la mitad de la península de La Guajira y además de esto una amplia franja de terreno de 200 kilómetros de ancho al occidente de aquel río denominado Orinoco. Pero los reinos insatisfechos y en su deseo de más territorio, en especial el reino de Venezuela, decidió que no, ya que con gran deseo anhelaba ser dueño de aquellas tierras imponentes como el Cabo de la Vela, La Guajira y más territorios al sureste de nuestro reino. Ustedes pensarán que esta historia inicia a tener un desenlace, pero prepárense. Con el paso de los años se intentaron negociaciones, pero así cada una de ellas fracasaban, aun cuando a la cabeza de estas estuviesen ilustrados e importantes plenipotenciarios de ambos reinos. En el año 1844, Joaquín Acosta y Fermín Toro. En 1846, Manuel Ancísar y Juan Manrique. Y para el año 1851, Medardo Rivas y Ricardo Aranda. Los años avanzaban y no se llegaba a ningún acuerdo. Para el año 1854 se dieron otra ronda de negociaciones a la cabeza de José Rojas y Simón Planas. En este se pretendía establecer una libre navegación de ríos por carácter de perpetuidad, pero el reino de Venezuela se sostuvo en una posición en la que exigía dos tratados más, uno de carácter comercial y otro militar, pero estos no representaban ningún interés para nuestro reino. Tras intentos por solucionar, en el año 1881 el gobierno español intervino con el rey de España como líder y juez de derecho, realizando un arbitraje, el cual tenía como objetivo terminar los inconvenientes por límites terrestres mediante una delimitación denominado Tratado de Arbitramiento Juris. Y así aparentemente este gran conflicto entre reinos llegaba a su fin, ya que tanto el de Venezuela como el reino de Colombia aprobaron este tratado. Pero como es de esperarse, aún habían límites por definir, y en el año 1886, por medio del Acta de París, se da la jurisdicción para revisar el fallo, mirar la aprobación del protocolo y la convención, para poder continuar conociendo a fondo el problema limítrofe de los dos reinos. Continuando los infortunios y desagradables sucesos, su Real Majestad, sí, la reina regente de España, doña María Cristina, contribuyó en el laudo arbitral del año 1891, que pretendía solucionar el conflicto limítrofe que aún persistía. En este se impidió que el reino de Venezuela tomara la absoluta jurisdicción territorial marítima sobre el Golfo, definiendo que el río Orinoco sería la línea fronteriza entre un reino y otro. Pero como habría de esperarse, la intervención de su majestad no sería gratis, y ahí un año después, el presidente Carlos Holguín le regaló una de las riquezas más grandes, el tesoro Quimbaya, tras una serie de irregularidades en el proceso con cara de un supuesto agradecimiento.
Cada año que pasaba se intentaban nuevos acercamientos, tal como en 1894 por medio del Tratado Suárez-Uanda, en el cual se le cedía a Venezuela gran parte de la península de La Guajira, pero no se aprobó debido a que Venezuela quería más y no estaba de acuerdo en la repartición del Golfo, y por ende con la línea media que proponía Colombia. En 1896 se propone el Tratado Holguín-Silva, que pretendía modificar la línea del laudo español con el objetivo de que Colombia tuviese acceso a libre navegación de ríos y por ende ventajas comerciales, pero como era de esperarse nunca entró en vigencia. En 1915 se da un importante y gran avance. Desde Suiza llega un arbitramiento, con el objetivo no solo de definir los límites, sino también de marcarlos. En este se da un triunfo para Colombia, ya que se adquirió una parte de mar perdida, pero Venezuela, cuando la comisión había partido, hizo nuevos reclamos. A pesar de esto, se dio una revisión, y se encontró que lo realizado por los ingenieros estaba correcto. Eso anterior sirvió para que en el año 1929, con las comisiones mixtas, se concretara completamente la marcación de La Guajira, junto con una porción de mar y los principales ríos que bañaban esos territorios, y así separaban sus fronteras. Para el año 1941 se logra el Tratado López de Mesa, Gil de Borges, con el que se llega a un acuerdo de libre navegación en los ríos comunes, pero la disputa por el Golfo de Coquibacoa continuaba, y es así como para el año 1954, durante los gobiernos de Gustavo Rojas Pinilla y Marcos Pérez Jiménez, se insinuó una nueva línea de prolongación de la frontera terrestre a partir de Castilletes y hasta la península de Paraguaná. De aquí parte la posición de reclamar el Golfo como bahía histórica de Venezuela, a pesar de que Colombia también ha ejercido dominio y jurisdicción sobre las aguas desde épocas coloniales. En 1958 se da lugar la Conferencia de Naciones Unidas, en las cuales se tocan temas como derecho al mar y se adoptan 4 convenciones sobre mar territorial y zona contigua, alta mar, plataforma continental y conservación de recursos de alta mar. Todos estos instrumentos le reconocen a los estados ribereños estas zonas de soberanía y jurisdicción, y además las convenciones de mar territorial y plataforma continental establecen la línea media y la equidistancia como normas de delimitación en los casos de costas enfrentadas y adyacentes. Colombia ha defendido la bondad de la línea media como un criterio equitativo. Para el año 1967 se llevan a cabo 5 intentos de acuerdo sin resultados positivos. La primera reunión formal para acordar el lindero en el Golfo de Coquibacoa se celebró en Bogotá en octubre de 1967. Esta reunión duró varios días sin llegar a un acuerdo. La segunda reunión se llevó a cabo en Caracas en 1970. Venezuela alegó que la navegación no debía tener obstáculos a la salida del Golfo y que la toponimia le favorecía, ya que el Golfo se llamaba de Venezuela. En esta reunión no se llegó a ningún acuerdo. La tercera reunión se llevó a cabo en Roma en el año 1971. Tampoco se llegó a ningún acuerdo. Estas reuniones no tenían actas de sesiones. Finalmente, la cuarta reunión en el año 1980 se llevó a cabo en Coravalleda. Llegaron a un acuerdo de las delegaciones, el cual fue sometido a un plebiscito por el gobierno venezolano, pero no hubo el censo buscado. El 9 de agosto de 1987, una corbeta de la Armada de Colombia ingresó en aguas del Golfo de Venezuela, ya que como lo sabemos no existe una delimitación aceptada por ambos. Tanto Venezuela como Colombia han delimitado una zona unilateralmente, lo que ocasiona riesgosas coincidencias en las áreas de patrullaje de sus armadas. Pero una mañana del 87, la Armada colombiana encontró a barcos pesqueros con bandera venezolana que pescaban sin permiso en aguas colombianas, y tal como lo dicta la Ley 10 del 78, se le solicitó a los barcos salir de las aguas colombianas. Días más tarde a este incidente, la Armada de la República de Venezuela localizó a la corbeta Caldas y le solicitaron salir del territorio venezolano, a la que la corbeta Caldas se rehusó, pues argumentó estar en territorio colombiano. 3 días más tarde, el 80% del potencial naval de Venezuela se encontraba en el área. Este acontecimiento demuestra el interés vital del Golfo y la clara necesidad de una búsqueda de una solución. Luego de este caso, las relaciones bilaterales tuvieron un retroceso, debido a que ambos países todavía tenían cierta desconfianza, lo cual limitaba la integración. Para el 26 de mayo de 2015, el gobierno de Nicolás Maduro aprobó un decreto publicado en la Gaceta Oficial Venezolana, en el cual se crean 4 zonas operativas de defensa integral marítima e insular, para fortalecer su sistema defensivo. Las delimitaciones marítimas establecidas en la Solimedina Occidental comprenden aguas del Golfo de Venezuela o Golfo de Coquibacoa. En tal decreto venezolano se reconoce la existencia de áreas marítimas pendientes por delimitar y que a su juicio requieren ser atendidas por el Estado venezolano hasta tanto se logre una demarcación definitiva de manera amistosa. La situación trascendió este sábado. El gobierno de Colombia envió una nota de protesta a Venezuela por el decreto de Caracas que establece los límites marítimos entre ambos países de forma unilateral en un área en disputa. Pero este suceso no escala mayor. Es así como el conflicto continúa vigente, sin solución alguna y sin una delimitación específica, a espera de un pacto amistoso entre estas repúblicas que un día fueron hermanas. ¿Por qué es importante el Golfo de Coquibacoa para Colombia y Venezuela? Es importante debido a que la zona es rica
en recursos naturales, incluyendo reservas de petróleo, gas, pesca y turismo, lo que lo convierte en una región importante para las dos economías. Además, el Golfo de Coquibacoa es de vital importancia para la seguridad de Colombia, debido a que estar tan cerca en los límites con un país como Venezuela, que ha experimentado una crisis política, económica y social en los últimos años, tener presencia allí resulta vital para garantizar la seguridad de los ciudadanos colombianos y proteger los intereses nacionales. Y para Venezuela, debido a que este es la entrada al lago de Maracaibo, el cual posee un canal de navegación que permite el acceso de embarcaciones al interior de Venezuela.